Ok, una vez que ya está descargada nuestra carpeta, pues la vamos a encontrar donde la fuimos a guardar, que yo en mi caso fue en Downloads, en mi carpeta Downloads, y esta es la carpeta que nos va a aparecer, ¿ok? El siguiente paso entonces va a ser darle clic con botón derecho para que me aparezcan las opciones de extraer esta información. Esto va a esta opción que aparezca va a depender mucho del extractor que ustedes tengan. Yo aquí tengo el 7-zip y entonces lo que voy a hacer es extraer los archivos en la carpeta. Entonces esto también va a tomar un tiempo en lo que hace toda la descarga o descomprime todos los archivos. Y una vez que ya tengamos descomprimida esta carpeta, lo que vamos a hacer es copiarla y pegarla directamente en nuestro escritorio, ¿sí? Para que nos aparezca como aparece aquí en mi escritorio. Si hay necesidad de cambiarle el nombre a la carpeta, hay que hacerlo, porque la carpeta se debe de llamar solamente app bio-r para que se ejecute correctamente, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que ya tenemos nuestra carpeta en el escritorio, vamos a tener acceso a 3 carpetas y 2 archivos. Esta carpeta va a contener todos los ejemplos que podamos utilizar para el análisis de biodiversidad. Tenemos una carpeta que vamos a utilizar para los análisis del core subset. Esta carpeta es importante que no la borren ni la cambien de lugar ni le muevan absolutamente nada, porque esta es el motor con el que funciona esta aplicación, al igual que la carpeta de Shiny. Este archivo es con el que vamos a ejecutar automáticamente nuestra aplicación. Entonces, en automático nos va a aparecer una pantalla de R en donde vamos a ir viendo cómo se ejecutan todos los códigos e instrucciones, y podemos ir viendo si todo va avanzando bien o nos crea un error o algo que vaya mal en nuestro proceso. Nos lo va a ir imprimiendo en esta pantallita negra. Hasta aquí todo fue bien, terminó de ejecutarlo y por eso apareció en automático nuestra pantalla principal, en donde vamos a poder empezar a seleccionar las diferentes opciones que tenemos para los análisis estadísticos. ¿Okay? Bueno, antes de empezar me gustaría compartirles los archivos, la estructura de los archivos que podemos leer directamente en nuestra aplicación, porque debemos de tener algunas consideraciones para que se lean correctamente y no tengamos ningún problema. Entonces vamos a revisar nuestra carpeta de ejemplos, en donde ustedes van a poder observar muchos archivos, que son los diferentes archivos que vamos a poder tener como entrada de datos. Entonces, por ejemplo, este archivo lo voy a abrir en un bloc de notas porque es muy pesado. Este archivo va a ser un archivo que se llama archivo de conteos, que en realidad lo que tenemos es en la primera columna el identificador o nombre de nuestro marcador, y a partir de la segunda columna vamos a tener el nombre
de cada uno de nuestros individuos del análisis. Así es que vamos a tener tantas columnas como individuos a analizar y tantos renglones como marcadores tenga nuestra información. Este es el formato correcto en el que tenemos que tener nuestra información en la mayoría de los archivos, ya sea que tengamos el archivo de conteos o tengamos archivos de frecuencias alélicas o archivo de SNPs. ¿Sí? Cada uno va a contener siempre esta información, el identificador y a partir de la segunda columna la información que necesitemos, y es en un formato CSV que lo podemos obtener fácilmente de un Excel. Si nosotros abrimos un Excel, y nosotros aquí agregamos toda nuestra información y le damos guardar como la opción de CSV delimitado por comas. Entonces, de esta forma vamos a tener una forma correcta de archivo de datos. ¿Sí? Ok, entonces el siguiente archivo que les voy a mostrar va a ser el de frecuencias alélicas, en donde, como ustedes ven, de nuevo tenemos en la primera columna la información del ID o del nombre del marcador, y a partir de la segunda columna en adelante la información para cada uno de los individuos a analizar. Solo que en este caso pues vamos a tener la información de la frecuencia alélica y no del conteo. Y lo mismo vamos a tener para los archivos SNP, en donde de nuevo vamos a tener en la primera columna el nombre del identificador del marcador y a partir de la segunda columna los individuos. Aquí se observa que solamente tenemos datos 0, 1, 2 y guión, porque es un archivo de SNPs. Regularmente los guiones son valores perdidos, los podemos representar también con puntos o con NAs. Tenemos otro archivo de entrada que es la matriz de distancias. Este formato es un poco diferente a los demás porque aquí en realidad lo que necesitamos como entrada es una matriz, y esta matriz va a consistir en la primera columna tener el nombre del identificador de los individuos y para cada columna la distancia que hay entre estos individuos. Entonces aquí en realidad vamos a tener, si tenemos en total 10 individuos, nuestra matriz debe de tener 10 por 10, aumentándole la columna y el renglón de los identificadores o nombres, entonces sería de 11 por 11. Y por último, un archivo BCF que, como ustedes ven aquí, no lo puedo abrir directamente con un editor de texto porque este es un archivo especial que solamente se puede abrir directamente en algún software. Entonces este archivo se los deben de proporcionar directamente la persona que les haya proporcionado el servicio de genotipificación, porque no se puede hacer de otra manera. Entonces, otro archivo que podemos también ingresar es el de PAPS. Este archivo también tiene un formato diferente
porque si ustedes pueden observar aquí tiene renglones extras con títulos extras y tiene columnas también con información extra, como pueden ver. Este es otro tipo de archivo que también acepta, que es la información directa del proveedor de Saga. Entonces ustedes, si Saga fue quien les proporcionó esta información, ustedes no tienen que moverle nada a sus archivos, tal cual se los entregan, los pueden utilizar como un archivo de entrada aceptable. Y como ven, este es un archivo de PABS en donde nada más vamos a tener información de presencia o ausencia, que es el 0 y el 1, y los guiones, que otra vez son información de dato perdido, que pueden tener también ahí un punto o una NA mayúscula. Ok, pasemos al siguiente. Esos son los únicos archivos de datos que con los que vamos a comenzar. Entonces, si regresamos a nuestro software que teníamos previamente abierto, vamos a observar diferentes opciones, diferentes pestañas y, bueno, ¿cómo comenzar? Primero, debo de decidir en qué estoy interesado, en qué tipo de análisis estoy interesado. Si estoy interesado en hacer una comparación de mapas cromosómicos, pues podemos iniciar con estas primeras dos pestañas, en donde el tipo de análisis pues va a ser cromosoma. Ahora, si quiero revisar rápidamente la información de marcadores mediante PABS, pues la opción que vamos a seleccionar va a ser el tipo de análisis en PABS. Y si lo que requiero es empezar a hacer un análisis ya de biodiversidad, bueno, voy a seleccionar en el tipo de análisis biodiversidad y la pestaña de datos para biodiversidad. Como ustedes pueden ver, en esta opción de biodiversidad tenemos las diferentes entradas de archivos de datos que acabo de mencionarles, que es el BCF, el de frecuencia alélica, el de SNPs, el de conteos y el de la matriz de distancia. Entonces, de acuerdo a la información que queramos analizar, es la codificación de datos que tenemos que seleccionar en estas opciones de archivos. Otra cosa que también podemos hacer en el análisis de biodiversidad es los filtros. Podemos filtrar por el porcentaje de datos perdidos en genotipos y por el polimorfismo. El porcentaje de datos perdidos en genotipos lo que va a hacer es que si yo, por ejemplo, aquí le cambio a .2, entonces todos los genotipos que tengan más del 20% de la información perdida me los va a eliminar. Entonces debemos de tener cuidado aquí en qué ponemos en estos filtros, porque pues podríamos perder información importante o valiosa. Y el porcentaje de polimorfismo que tiene por default es 0.95 y 0.05. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que que vamos a hacer el cálculo de la frecuencia alélica por marcador, y entonces los que tengan el polimorfismo por arriba de 0.95 o por abajo de 0.05 se van a eliminar en automático.
Y bueno, esto nos ayuda mucho porque pues si tenemos un marcador con unos, con puros unos, pues no nos va a ayudar mucho a hacer nuestro análisis. Entonces, pues el eliminarlo es la opción más viable. O si tenemos puros ceros, pues también. De igual forma, no nos ayuda mucho en nuestra información y por eso se elimina. Entonces, regularmente estos son los parámetros que se utilizan para el porcentaje de polimorfismo. ¿Okay? Entonces, bueno, hasta aquí es la parte de la pequeña introducción en donde vimos cómo descargar la aplicación, cómo hacerla que se ejecute la primera vez y los archivos de entrada que tenemos disponibles para los diferentes análisis que vamos a poder realizar.